Ayer, domingo 5 de mayo, tuvieron lugar las elecciones políticas en Panamá. Los panameños eligieron su presidente, José Raúl Mulino, en una elección típica de este país que es en una sola vuelta. Una elección de una sola vuelta significa que el candidato que logra más votos queda como presidente. Esa es una primera diferencia importante con muchos países alrededor del mundo donde para poder quedar como presidente se necesita una mayoría calificada y muchas veces estos países llegan a tener dos rondas electorales. Si en la primera no alcanzan la mayoría que se requería, hay una segunda ronda donde normalmente queda uno de los dos partidos que normalmente concurren en la segunda ronda como presidente. El caso, por ejemplo, reciente de Argentina, pero hay un caso muy emblemático, por ejemplo, en Francia, con la elección de Emmanuel Macron. Deberíamos preguntarnos si la elección de Emmanuel Macron fue muy democrática o si al contrario hubo una mezcla de partidos políticos con ideas diferentes y con el solo objetivo de no permitir llegar a la presidencia a Marine Le Pen, que fue lo que ocurrió en Francia, donde la extrema izquierda, la derecha conservadoras, los liberales, los socialistas, todos se juntaron en contra de Marine Le Pen. En el caso de Panamá esto no ha ocurrido y finalmente Panamá tiene su nuevo presidente. Sobre las elecciones de Panamá hay que hacer algunas reflexiones importantes además. Otra reflexión importante que tenemos que realizar es que Panamá es una democracia muy estable. Desde el año 1989, donde los americanos derrocaron la dictadura de Noriega, Panamá se ha convertido poco a poco en una de las democracias más estables de América Latina. Yo viajo mucho a Panamá, es un país que quiero mucho y me encuentro muy bien con los panameños. Tengo afinidad con ese pueblo. Siento que los presidentes que se han venido sucediendo en el poder han sido todos bastante liberales. Creo que Panamá como país da un ejemplo de manejo liberal, libertario al resto de América. Panamá es una de las naciones de América sin duda más desarrollada. Hay desde su aeropuerto a su infraestructura, a toda la plataforma de servicio que hacen de Panamá un país líder mundial en el sector de los servicios, desde los servicios bancarios a los servicios logísticos. Seguramente Panamá se destaca en todas estas áreas. El Canal de Panamá es además la fuente principal de ingresos y permite la comunicación entre los dos océanos. Recientemente, a finales de 2010 y en los primeros años de la segunda década del 2000, hubo una ampliación importante del canal que permitió la circulación de barcos más grandes. Entonces, Panamá, además con sus inversiones, se pone constantemente a la vanguardia. Personalmente, he trabajado mucho en Panamá también en el sector artístico y reconozco que cuando hay una mentalidad del sector público panameño muy abierta y, a diferencia del sector público de muchísimos otros países de la región, son activos, proactivos y eficientes, comparando con otra área y con otros países. Es importante destacar que el nuevo presidente ha sido el ministro de Seguridad de Riccardo Martinelli. Riccardo Martinelli fue presidente entre 2009 y 2014. En este momento, él hubiese concurrido a las elecciones, pero un tribunal lo condenó y no le permitieron postularse y correr a las elecciones. Entonces, José Raúl Mulino fue, podemos decir, el candidato de la línea de pensamiento de Riccardo Martinelli. A pesar, hay que gastar un par de palabras también sobre Riccardo Martinelli, porque a pesar de ser condenado, etc., hay que tomar en cuenta que muchos panameños aprecian la labor de este ex presidente, porque en la época exactamente de Martinelli es donde más Panamá se ha modernizado y donde más Panamá ha, podemos decir, evolucionado hacia lo que es hoy día. Repito, es uno de los países más eficientes en la región y a nivel de Américas probablemente. Un sistema logístico impecable. Gracias también a la labor de Martinelli. Por eso, el candidato de su idea política, José Raúl Mulino, tuvo tanto apoyo y pudo quedar de presidente, porque finalmente el pueblo apreció mucho toda la labor que había hecho el señor Riccardo Martinelli. Veremos qué ocurre también. No conozco bien la ley panameña, probablemente el nuevo presidente, no sé si podrá darle un perdón
a Ricardo Martinelli de la sentencia que tiene. Martinelli solicitó asilo político al gobierno de Nicaragua, el cual le otorgó el asilo político. Ha estado, de hecho, en la embajada de Nicaragua protegido por, digamos, el escudo diplomático de este país. Veremos qué pasa ahora entre José Raúl Mulino y Martinelli en relación a la sentencia que tuvo en su contra Ricardo Martinelli. Pero es importante destacar la labor que Martinelli hizo en Panamá. En mi caso, yo viajaba constantemente a ese país y era impresionante. Uno veía el país avanzar. Hay países donde probablemente para hacer un puente duran 5 años y después tal vez lo hacen mal. En Panamá, en la misma época, modernizaron completamente el país. Aeropuerto, cinta costera, ampliación del canal, metro. Transformaron y modernizaron un país de una forma inusual en América Latina e inclusive inusual en las Américas, podríamos decir. Dicho esto, el nuevo presidente tendrá que enfrentar 3 retos cruciales y muy importantes. El primero es un reto de tipo ambiental. El canal se mantiene gracias a un sistema de ríos que mantiene el nivel de agua en el canal. Debido a una sequía prolongada, el nivel, digamos, de esos ríos, el caudal de estos ríos ha venido bajando. Por lo tanto, el canal ha empezado a tener problemas en la circulación de barcos. Eso es uno de los primeros retos que el nuevo presidente tendrá que enfrentar, y porque han debido bajar los barcos y por lo tanto esto genera un problema de tipo fiscal. El problema fiscal es hijo de la disminución de barcos que pueden circular en el canal debido a la sequía. Entonces, de un problema ambiental se transforma en un problema fiscal, porque una de las principales fuentes de ingresos del gobierno panameño son exactamente los barcos que circulan en el canal. Por lo tanto, veremos cómo se enfrentará este desbalance en los ingresos del país. A este problema de tipo ambiental no sabemos si hay alguna solución técnica que se pueda aportar. De hecho, hay toda un área de bosque inmensa alrededor del canal, protegida con el fin de mantener los niveles de agua. Pero a pesar de esto, la sequía ha causado muchísimo daño al canal. Entonces ha bajado el número de barcos y también la portada de estos barcos, porque un barco cuanto más pesado, cuanto más espacio ocupa en el canal para poder circular. Veremos qué pasa y qué acciones tomará el presidente. Otra área crucial que tendrá que enfrentar el nuevo presidente, sin duda, son los migrantes que cruzan desde la jungla del Darién. Y estos migrantes vienen principalmente de Venezuela, se escapan de la dictadura de Nicolás Maduro en busca de un futuro mejor, o en otros países de América Latina o en Estados Unidos. Y circulan por Panamá, tienen una travesía muy difícil, circulan por Panamá tratando de llegar al hemisferio norte. Ahora, la posición del nuevo presidente es de no permitir la circulación de tantos migrantes. Normalmente, cuando hay tantos migrantes que llegan a un país, también, desafortunadamente, las condiciones de seguridad de este país desmejoran. Y Panamá ha sentido al respecto una desmejora en su seguridad interna por la circulación de estos migrantes. Y este seguramente es un reto humanitario, un reto importante, el cual el nuevo presidente tendrá que enfrentar, y uno de los problemas que está heredando de la presidencia anterior. Después, como último, hay un reto económico. El sistema pensionístico panameño, por varias razones, tiene problemas, y probablemente una de las razones principales es el hecho de que en Panamá hay mucho trabajo informal. En el momento en que hay muchos trabajadores informales, esto no aportan al sistema pensionístico. Por lo tanto, el nuevo presidente tendrá que ver cómo soluciona este aspecto, porque es un aspecto crucial en cualquier país, digamos, civilizado. Entonces, es otro reto importante que tendrá que enfrentar. Entonces, hacemos, como se dice en Francia, para el señor José Raúl Mulino, un bon courage. Esperamos que tenga éxito en su trabajo y estoy seguro que sí. Panamá es un país que anda bien y, como les he dicho, a partir de 1989, del fin de la dictadura de Noriega, Panamá se ha transformado mucho y es uno de los países sin duda más estable en América Latina y en el mundo. Y a diferencia de muchos otros países que se declara liberal, pero liberal no es, repito, en el caso de Panamá hay una cultura liberal transversal, no solo en los partidos de tipo conservador, pero en los partidos más izquierdistas
del panorama político panameño hay esa cultura liberal bastante difundida y por eso Panamá se diferencia mucho de todos los otros países de la región y considero que además es un ejemplo importante de democracia en las Américas. Pero muchas gracias, espero que le hayas interesado. Le ruego de suscribirse al canal, compartir este video entre sus amigos, encender la campanita para cuando hay otro video mío. Muchas gracias.